Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Un honor, un privilegio estar con ustedes en esta hora, listos para compartir el mensaje del cielo que emana a través de las Sagradas Escrituras. La lección número 13 en su fase final. La misma lleva como título Paso de Fe, es el tema general que estamos viendo en esta lección número 13 y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como fundamento se registra en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Reiteramos la cita, Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Quisiéramos recordar a nuestros hermanos que es importante, amigos, si deseamos participar de el tema que estaremos abordando en el próximo trimestre, debe visitar las tiendas de libros y ATPA para conseguir este material que utilizamos en Radio Amanecer en Estudio. En las principales ciudades de nuestro país están distribuidas estas tiendas de publicaciones. Si le hace un poquito difícil a usted como amigo, pues visite una de nuestras iglesias, hable con los dirigentes de esa iglesia y muestre el interés que tiene de adquirir la próxima guía de estudio. Habla sobre la educación cristiana. En este mundo donde hay tanta situación con los hijos y la desorientación que pueden tener, la Biblia, a través de su sistema educativo, puede corregir y ayudar las conductas no correctas de los hijos, porque una verdadera educación cristiana es la propuesta de las Sagradas Escrituras. Adquiera su guía de estudio y durante el próximo trimestre vamos a tener el privilegio de estudiar sobre ese tema. Es importante que nosotros podamos comunicarnos con Dios siempre que vamos a abrir las Sagradas Escrituras, pero antes queremos saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, el pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor. Que Dios pueda bendecirle de igual forma a usted y a los amigos oyentes. Agradecemos a Dios, el dador de la vida, por la oportunidad que nos permite de poder estudiar su palabra y de alimentarnos espiritualmente. Estudiar la palabra de Dios, la Biblia, es un alto honor, un alto privilegio para cada ser humano, porque hay muchas bendiciones que recibimos cuando estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos orienta, nos corrige, nos enseña, nos fortalece. Por eso siempre estaremos enfatizando la importancia de poder estar en contacto con la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor pueda conducir el estudio de hoy. Dios y Padre, vamos a estudiar tu palabra. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu en el estudio que realizaremos a continuación. Bendice a cada amigo oyente. Asiste cada necesidad de cada persona que está ahora mismo en sintonía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Ayer estamos hablando sobre las exigencias del amor y para este día el compromiso de amor. Quisiéramos ilustrar de la siguiente manera. Recuerdo cuando era estudiante de secundaria en uno de los liceos donde estudiaba, como sucede también en cualquier liceo donde hay movimientos estudiantiles que motivan las actividades de las cuales ellos creen
que están en forma correcta, y veía cómo la pasión, el ahínco que tenían estos jóvenes cuando iban a las diferentes aulas para motivar a los estudiantes a participar en esos movimientos, y yo pensando, wow, estos muchachos tienen sus metas bien identificadas, bien claras, y decía, de acuerdo a lo que ellos exponen y lo que hacen, son jóvenes que están dispuestos a morir por esa creencia que tienen, y en realidad muchos de esos estudiantes en enfrentamiento con las autoridades en ese entonces, algunos perdían la vida, otros iban a las cárceles, pero mantenían su posición en cuanto a lo que ellos creían y lo defendían aún con su propia vida, porque amaban esas creencias, amaban la posición que tenía. Por eso nosotros en este día, al hablar del compromiso de amor, debemos recordar el llamado que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro mientras estaba allí en el mar de Galilea pescando. Pedro aceptó en convertirse en pescador de hombres, y en esos años que duró con Jesucristo, mirando su ministerio, haciéndose discípulo del Señor, tratando de imitarle, tuvo algunos fracasos, por supuesto, pero al final, cuando se le hizo el llamamiento para convertirse en pastor de ovejas, el Señor Jesucristo estaba entregando un gran compromiso a este hombre, y para cumplir a cabalidad con ese compromiso tenía que estar bien identificado con el amor de Dios. Mientras las olas bañaban la orilla, Jesús le habla a Pedro sobre el costo del discipulado. Quiere que el apóstol Pedro sepa claramente a qué se enfrentará si acepta la invitación de Jesús: pastorea mis ovejas. Por eso es importante en esta hora que nos pongamos en contacto con las Sagradas Escrituras, y vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21, los versículos 18 y 19. Juan, capítulo 21, los versículos 18 y 19. Claro, pastor, voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 21, los versos 18 y 19. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pastor, en estas palabras de Cristo a Pedro sobre el costo del discipulado, ¿qué quería decir el maestro cuando le expresó a Pedro estas palabras? ¿Por qué creemos que Jesús le reveló algo sorprendente al apóstol Pedro en ese momento de su vida? Bueno, pastor, a fin de que Pedro quedase fortalecido para la prueba final de su fe, Jesús le dijo lo que le esperaba. Jesús le habló un poco del martirio de su muerte, cómo sería su muerte. Jesús le dijo a Pedro que después de vivir una vida útil, cuando ya la vejez le restase fuerzas, habría de seguir muy de cerca a su Señor. Jesús le dijo: cuando tú eras joven te ceñías e ibas donde tú querías, pero ya cuando seas viejo va a extender tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús estaba refiriendo a la forma como Pedro habría de morir. Hasta predijo que sus manos serían extendidas sobre la cruz. Pedro sería el único discípulo de los 12 que moriría en una cruz. El apóstol Pedro no quedó desalentado por la revelación que Jesús le estaba dando. Él estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. ¡Wow, Pastor Scroggins! ¡Qué compromiso tan grande tenía Pedro con Jesús! Era un compromiso de amor. Él estaba dispuesto a sufrir cualquier sacrificio por su maestro y a padecer cualquier tipo de muerte. Pedro había aprendido la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora él estaba ya preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin le tocó a Pedro ser llevado a la cruz,
pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Él mismo dijo: yo no merezco sufrir de la misma manera que mi maestro sufrió. Yo no merezco morir de la misma forma que él murió. Si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y esta manera de morir, ser crucificado con la cabeza hacia abajo, fue un tipo de muerte horrenda, pero esto no le importó nada a Pedro, porque él estaba dispuesto a dar todo, a dar su vida por alguien que, sin importar los defectos que Pedro tenía, había dado su vida por él. Ya en lecciones pasadas estamos hablando acerca de la posible muerte del apóstol Pablo, cómo sucedió que fue sacrificado. De hecho, ya Pablo había dicho que estaba viviendo los últimos días porque reconocía que muy pronto iba a morir, y nosotros tomamos como ejemplo la vida de sacrificio del apóstol Pablo cuando habló en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, que enfatizó el hecho de que había que imitar a Jesucristo, a él porque él imitaba a Jesucristo en términos de la vida de sacrificio y la crucifixión. La tradición cuenta que la muerte del apóstol Pablo fue una muerte violenta, y ahora que estamos tratando el caso de Pedro, como usted bien señalaba, también, pastor, en esa declaración de Jesús estaba advirtiendo a Pedro que iba a morir justamente por el Evangelio. Pedro estaba muy enfocado en la predicación del Evangelio. Cuando asumió ser pastor de ovejas, tal y como Cristo le había pedido: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, el apóstol Pedro se identificó mucho con ese mensaje, y de acuerdo a la tradición, como bien señalaba pastor, el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque de acuerdo a los argumentos que se presentan, él decía que no era digno de morir como su Señor, y es así como se cuenta que fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Lo cierto es que cuando nosotros estudiamos la vida de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría de los seguidores de Jesús en ese tiempo tuvo una muerte tormentosa, a excepción de Juan, el discípulo amado. Murió por los muchos años allí en la isla de Patmos. Ese es el gran desafío. Hay que identificarse con este mensaje de la verdad. Cuando nosotros creemos y nuestra fe se centra en ese Salvador precioso, glorioso, que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, y a través de su ejemplo que nos ha dado, tenemos que emular, imitar la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque al final lo que les espera a los hijos de Dios es la vida eterna. Hay otro pasaje de las Sagradas Escrituras que quisiéramos compartir con ustedes, la declaración que se registra en 1 de Juan capítulo 3, los versículos del 16 hasta el 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así nos dice 1 de Juan capítulo 3, los versículos del 16 al 18. Y sería muy importante en este momento hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la alternativa de Juan al amor como una manera de abstracción vaga? Y más aún, pastor, ¿cómo define el apóstol Juan el sacrificio supremo del amor? Si fuera tan amable exponer sus ideas ante esta pregunta. Bueno, pastor, Juan está diciendo que así como Cristo nos amó y puso su vida por nosotros, de igual forma nosotros debemos amar y estar dispuestos a poner nuestras vidas por las vidas de nuestros hermanos. Y tal vez alguien pueda pensar, esto es un sacrificio demasiado grande. ¿Cómo yo voy a dar la vida por alguien que no es familia mía, por alguien que yo conozco en la iglesia nada más? Aunque esto parezca un sacrificio muy grande, amigo oyente, en la eternidad
nada de lo que hemos hecho acá parecerá un sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y de esfuerzo o de nuestra vida parecerá excesivamente recompensada. Qué alegría es convertir el amor en acción, convertir las intenciones en compromiso. Cuando nosotros respondemos a ese amor divino sin retener nada y nos dedicamos al servicio para testificar a otros como embajadores de Cristo, al hacer esto cumplimos el propósito de nuestra vida y experimentamos la alegría más grande de la vida. Como Jesús dijo tan acertadamente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pastor Scroggins y amigos oyentes, la mayor alegría y felicidad duradera de la vida de una persona se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia, al glorificar a Dios por la forma en que vivimos y compartimos su amor y su verdad con el mundo. La verdad, pastor, que en este mundo nosotros debemos estar dispuestos a hacer grandes sacrificios por la verdad que profesamos. Por eso siempre he dicho que la fe nos motiva a hacer grandes esfuerzos en bien de la predicación del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros y de la forma de entenderlo correctamente. Va a depender esa capacidad de testificar acerca de ese gran amor. Porque si nos ponemos a hacer comparación en esta tierra, las recompensas que tienen aquellos que se mantienen fieles a algún tipo de principio terrenal y que esperan, los sacrificios son enormes en el área de la política, en términos de economía, en fin. Hay muchas promesas que la gente la cree y mantiene firme y se empeñan por hacer cumplir los ideales y los propósitos que se han trazado en la vida. Y nosotros que tenemos esa gran promesa de las Sagradas Escrituras de una vida eterna, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, y es difícil, señores, comprender la idea de la eternidad cuando todo lo que conocemos conlleva un tiempo breve. Pero también, como puedas, intenta imaginar la vida eterna. Una vida eterna buena, mejor que cualquier cosa que podamos tener aquí, y por lo tanto, porque nada aquí, en este corto periodo de tiempo, valdría la pena retener y perder así la promesa de la vida eterna que tenemos en Jesús. Por eso siempre recomiendo a mis amigos, a mis compañeros de viaje hacia el cielo, es importante detenernos a reflexionar en esas grandes promesas que el Señor ha hecho para sus hijos y que son reales. Algunas personas piensan como que estamos hablando de un cuento, de algún sueño, y no le ponen el interés suficiente a esas promesas del Señor. Pero hoy quisiéramos aprovechar el momento para decirle a nuestros hermanos y amigos que esas promesas son reales, son verídicas, y debemos empeñarnos en creer lo que el Señor ha prometido para nosotros. Si perdemos de vista, si nuestra visión está miope, corta acerca de esas promesas, entonces iremos flaqueando y llegará un momento en que no tendremos fuerza para defender esa posición que tenemos de las promesas que Dios ha prometido para sus hijos. De ahí el empeño, el interés. Estudiemos las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que plasme en nosotros esas ideas y que podamos vivirla con esa proyección hacia el cielo, que es lo que nos capacita para defender la posición que tenemos, porque esas promesas son reales, verdaderas y muy pronto se cumplirán en cada uno de nosotros. Así es, pastor. En el estudio de hoy estamos estudiando el tópico el compromiso del amor. Y veíamos en la lección de ayer que el amor era acción, el amor acciona. No podemos decir que amamos a un hermano si nosotros no hacemos nada por ese hermano. No podemos decir que amamos a las personas si no estamos dispuestos a hacer nada por las personas. Cuando el Espíritu Santo descendió en la iglesia primitiva,
cuando los discípulos salieron a proclamar el mensaje del Evangelio, el último deseo que ellos tenían era la salvación de las almas. A ellos no le importaba el sacrificio o el esfuerzo que tuvieran que hacer. De hecho, los discípulos murieron por este mensaje, predicando el mensaje del Evangelio, ayudando a las personas. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, eran compasivos, eran considerados, eran abnegados y estaban dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por la causa de la verdad. Y esto ocurría porque Cristo reinaba en sus corazones y el Espíritu Santo iluminaba sus vidas. Pastor Scroggins y amigos oyentes, el amor de Dios hacia nosotros debe motivarnos a que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró por las personas. Debe comprometernos a trabajar a favor de las almas que perecen. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. Y de esa manera es que está conformado el Evangelio. El Evangelio no es un asunto de teoría, de presentar esas grandes verdades y hablar del amor de Cristo, no. Esa teoría tiene que ir acompañada de un hacer. Todos sabemos que el reino de los cielos no se gana por obras que nosotros realicemos en esta tierra. Sin embargo, cuando se vive el Evangelio real de Cristo Jesús en el corazón, nos empeñamos por hacer grandes cosas a favor de los demás. Bien define el reino de los cielos el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor y su ley, la ley de Dios también, está fundamentada en el amor. Amor supremo a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y como estamos identificados tanto con ese evangelio y queremos ir al cielo, ese amor que sentimos por llegar allí tiene que ser externado por palabras y hechos a los amigos que nos rodean. De ahí el énfasis que estamos haciendo de permitir que el carácter de Dios se reproduzca en nosotros y estaremos dispuestos a hacer los grandes desafíos en esta tierra, así como lo hizo el apóstol Pedro, porque reconocía que la patria que le esperaba es una patria mejor, es a saber, la patria celestial. Así es, pastor, a través del tiempo muchas personas se han sacrificado por este mensaje del Evangelio. Los discípulos se esforzaron en la predicación del Evangelio, muchos murieron mientras hacían esto, pero para ellos la muerte no les sabía nada. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 1, verso 21, Pablo le escribió a la iglesia en Filipos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya para la Edad Media, hombres como los valdenses, los hugonotes, los reformadores, Martín Lutero, Juan Hus, Juan Calvino, John Wycliffe y otros se esforzaron y muchos murieron para que el mensaje del Evangelio llegara a la gente, saliera de las iglesias y llegara a las personas. Ya para los años de 1840, 1844, se levantaron hombres y mujeres como Guillermo Miller, Jaime White, Elena G. de White, José Bass, Irán Edson, Raquel Preston, y predicaron el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. Muchos murieron a destiempo porque se desgastaron y se enfermaron en la predicación del Evangelio. Estos hombres y mujeres entendían que el sacrificio de Jesús por ellos era mucho mayor que cualquier sacrificio por la causa de Cristo que ellos hicieran. Como declaró apasionadamente el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. A la luz del amor de Cristo y de su pronto regreso, los primeros creyentes adventistas, hoy conocidos como pioneros, fueron impulsados a compartir el mensaje de su amor. Creyeron las palabras de Cristo de Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos, estamos en la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día hemos compartido con ustedes el compromiso de amor. El compromiso de amor fue el tema que estuvimos desarrollando, y recuerden que durante toda la semana estamos compartiendo con ustedes el tema general, un paso de fe, con el pasaje de la Biblia
que nos sirve de fundamento en Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos dirigimos a ti en oración para pedirte que el amor de Cristo se reproduzca en nosotros, que podamos tomar una decisión firme en esta hora de trabajar a favor de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, independientemente del costo. Si tenemos que morir en el camino, como murieron esos grandes apóstoles y los seguidores de Cristo históricamente, que fueron sellados para la vida eterna cuando Jesús se manifieste por segunda vez, que nosotros podamos asumir ese reto con valor, con amor, con la seguridad de que un día estaremos morando contigo por toda la eternidad. Muchísimas gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.